amigos, ¿cómo están? El día de hoy este es mi primer video haciendo ASMR. Todavía no logro cómo acomodarme muy bien, pero hoy les voy a hacer una lectura con chicle de este libro que se llama Luna Nueva, de Stephenie Meyer, y es de la saga Crepúsculo. Bueno, vamos a comenzar por nuestro primer capítulo. Aquí dice Luna Nueva, Luna Nueva, Luna Nueva. Y vamos a leer la dedicatoria. Para mi padre, Stephen Morgan, nadie ha recibido más afecto ni un apoyo tan incondicional como el que tú me has dado. Yo también te quiero. Después dice: los placeres violentos terminan en la violencia y tienen en su triunfo su propia muerte, del mismo modo que se consumen el fuego y la pólvora en un beso voraz. Romeo y Julieta, acto 2, escena 5. Me sentí atrapada en una de esas pesadillas aterradoras en las que tienes que correr, correr hasta que te arden los pulmones, sin lograr desplazarte nunca a la velocidad necesaria. Mis piernas parecían moverse cada vez más despacio mientras me esforzaba por avanzar entre la multitud indiferente, pero aún así las manecillas del gran reloj de la torre seguían avanzando, no se detenían, inexorables e insensibles. Se aproximaban hacia el final de todo. Pero esto no era un sueño, y a diferencia de las pesadillas, no corría para salvar mi vida, corría para salvar algo infinitamente más valioso. En ese momento, incluso mi propia vida parecía tener poco significado para mí. Alice había predicho que existían muchas posibilidades de que las dos muriéramos allí. Tal vez el resultado habría sido bien diferente si aquel sol deslumbrante no la hubiera retenido, de modo que solo yo era libre de cruzar aquella plaza iluminada y llena de gente. Y no podía correr bastante rápido, así que no me importaba demasiado que estuviéramos rodeados por nuestros enemigos extraordinariamente poderosos. Supe que era demasiado tarde cuando el reloj comenzó a dar la hora y sus campanadas hicieron vibrar las losas bajo mis pies, demasiado lentos. Entonces me alegré de que más de un vampiro ávido de sangre me estuviera esperando en los alrededores. Si esto salía mal, y a mí ya no me quedaría deseos de seguir viviendo. El reloj siguió dando la hora mientras el sol caía a plomo en las plazas desde el centro exacto del cielo. La fiesta. Estaba seguro de que era un sueño en un 99%. Las razones de esa certeza casi absoluta eran, en primer lugar, que permanecía de pie recibiendo de lleno un
segundo lugar porque estaba viendo a mi abuelita Mary, que había muerto hacía 6 años. Esto sin duda la ofrecía una seria evidencia en favor de la teoría del sueño. La abuela no había cambiado mucho, su rostro era tal y como lo recordaba, su piel suave tenía un aspecto marchito y se plegaba en un millar de finas arrugas debajo de las cuales se traslucían con delicadeza el hueso, como un durazno seco pero aurreado, con una mata de espeso pelo blanco de aspecto similar al de una nube. Nuestros labios, los suyos, fruncidos en un sinfín de arrugas, se curvaron al mismo tiempo con una media sonrisa y sorpresa. Al parecer, tampoco ella esperaba verme. Estaba a punto de preguntarle algo. Era tanto lo que quería saber. ¿Qué hacía en mi sueño? ¿Dónde había permanecido los últimos 6 años? ¿Estaba bien el abuelo? ¿Se habían encontrado donde quería que estuvieran? Pero ella abrió la boca al mismo tiempo que yo y me detuve para dejarla hablar primero. Ella hizo lo mismo y ambas sonreímos ligeramente incómodas. Bella, no era ella la que había pronunciado mi nombre, así que ambas nos volvimos para ver quién se unía a nuestra pequeña reunión. En realidad, yo no necesitaba mirar para saberlo. Era una voz que habría reconocido en cualquier lugar y a la que también hubiera respondido, ya estuviera dormida o despierta o incluso muerta, estoy casi segura. La voz por la que habría caminado sobre el fuego o, con menos dramatismo, por la que chapotearía todos los días de mi vida entre el frío y la lluvia incesante. Edward, aunque me moría de ganas de verlo, consciente o no, y estaba casi segura de que se trataba de un sueño, me entró el pánico a medida que Edward se acercaba a nosotras caminando bajo el deslumbrante luz del sol. Me asusté porque la abuela ignoraba que yo estaba enamorada de un vampiro. Nadie lo sabía. Y no se me ocurría la forma de explicarle el hecho de que los brillantes rayos de sol se quebraran sobre su piel en miles de fragmentos de arco iris, como si estuviera hecho de cristal o de diamante. Bien, abuelita, quizá te hayas dado cuenta de que mi novio resplandece. Es algo que le pasa cuando se expone al sol. Pero no te preocupes. ¿Pero qué hacía él aquí? La única razón de que viviera en Forks, el lugar más lluvioso del mundo, era poder salir a la luz del día sin que el secreto de su familia quedara expuesto. Sin embargo, ahí estaba, se acercaba a mí como si estuviera sola con ese andar suyo tan grácil y despreocupado, y esa hermosísima sonrisa en su rostro angelical. Esperen, tomaré agua. En ese momento, desde no ser la excepción de su misterioso don, en general, agradecí ser la única persona cuyos pensamientos no podía oír con la misma claridad que si los expresara en voz alta, pero ahora hubiera deseado que oyera el aviso que le gritaba en mi fuero interno. Lancé una mirada aterrada a la abuela y me percaté de que era demasiado tarde. En ese momento ella se volvió para mirarme y sus ojos expresaron la misma alarma que los míos. Edward continuó sonriendo de esa forma tan arrebatadora que hacía que mi corazón se desbocara y pareciera a punto de estallar dentro de mi pecho. Me pasó el brazo por los hombros y se volvió para mirar a mi abuela. Su expresión me sorprendió. Me miraba avergonzada, como si esperara una reprimenda, en vez de horrorizarse.
gesto y separó torpemente un brazo del cuerpo. Luego lo estiró y lo curvó en el aire como si abrazara a alguien, aunque no podía ver a alguien invisible. Solo me percaté del marco que rodeaba su figura. Al contemplar la imagen desde una perspectiva más amplia, sin comprender aún, alcé la mano que nos rodeaba la cintura de Edward y la acerqué para tocarla. Ella repitió el movimiento de forma exacta, como en un reflejo, pero donde nuestros dedos hubieran debido encontrarse, solo había frío cristal. Brusca y vertiginosamente el sueño se convirtió en una pesadilla. Esa no era la abuela, era mi imagen reflejada en un espejo. Era yo, anciana, arrugada y marchita. Edward permanecía al lado sin reflejarse en el espejo, insoportablemente hermoso a sus 17 años eternos. Y bueno, ese ha sido